Bienvenidos a Si que quieres hablar de Aquí en Amo Sensual. Mi nombre es Alex Oroe, director ejecutivo de It Gets Better México, y estamos de regreso como cada semana para desmenuzar temas alrededor de nuestra comunidad LGBTQ+. Y el día de hoy vamos a hablar del acoso escolar, del bullying, desde una perspectiva más de quienes suelen vivirlo en primera instancia en las universidades, en un ambiente universitario. Y para el día de hoy, para esta conversación, tenemos aquí representando el grupo Plural Ibero, y ahorita vamos a hablar un poquito más de qué es Plural Ibero, a Rubí Toledo. Bienvenida, Rubí. Hola, muchísimas gracias, Alex, y a todos por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí compartiendo algo de lo que es Plural. Gracias a ti por venir. Mira, hemos estado hablando de temas relacionados al acoso, al bullying. Creo que hay muchas cosas que aquí se conectan. En particular, ya hemos hablado de prevención del suicidio, ya hemos hablado de el acoso en general, pero más enfocado hacia lo que viven eh, cualquier persona, pero en particular mujeres, tanto cis como trans, comunidades LGBTQ+, ¿no? El acoso sexual. Ya hemos hablado de la labor de grupos estudiantiles LGBTQ+ en nuestro país. Y en esta ocasión contigo me gustaría que habláramos un poco más a detalle de lo que desde Plural Ibero han podido documentar a lo largo de los años, porque también son uno de los grupos LGBTQ+ estudiantiles de más tiempo en nuestro país, de más trayectoria, y se han enfrentado creo que a muchos asuntos, tanto a nivel institucional como a nivel estudiantil, ¿no? De quienes asisten a esta universidad, ¿no? Que es una de las de mayor prestigio en nuestro país, eh, que se refleja mucho en este tema que se va viviendo y normalizando a edades todavía más tempranas, ¿no? En la universidad creo que hay más recursos disponibles, a lo mejor hay mayor chance de que pues no estés tan vulnerable, digamos, ¿no? Ante estos efectos, porque pues, ya son personas un poco más adultas, estás tentativamente estudiando algo que te gusta y en un ambiente que crees que es un poco más sano. Creo que en preparatorias, secundarias, no hay necesariamente ese lujo, estás en una escuela porque o esa es de las pocas opciones que tienes disponibles, o o simplemente hay mucha esta idea adultocentrista de que la escuela sabe cómo manejar estas situaciones sin escuchar a estudiantes, ¿no? Creo que en la universidad es donde es de los primeros lugares donde se reta esta idea y estudiantes se organizan y muchas universidades sí buscan incentivar mayor participación de parte de los estudiantes. Pero antes de entrar bien a esos detalles, cuéntanos un poco más de ti y de Plural Ibero. ¿Qué es Plural Ibero y cómo llegaste a este grupo? Ok, bueno, mi nombre es Gabriela Rubí Toledo. Todo mundo me conoce por Rubí Toledo, es como tal el nombre que más suena. Yo tengo 26 años y soy originaria de Ocosingo, Chiapas, de, del sur del país. Yo entro a la Universidad Iberoamericana gracias a una beca del 100% que encontré a través de la promoción de un proyecto social en Chiapas. Entonces se me abren las puertas y digo, voy a tomar la opción, la oportunidad y entro a estudiar ciencias políticas. Esta es mi segunda licenciatura. Eh, Llego a una ciudad tan grande, tan diversificada, pero con muchísimos retos. Entrar a la Universidad Iberoamericana tampoco fue un tema tan fácil en el aspecto que hay que acoplarse a un nuevo sistema universitario y tal, pero siempre he tenido la fortuna, vaya, pues
de encontrar esta inclusión, de esta buena dinámica entre compañeros y compañeras. Entonces, todo por ese lado ha sido sumamente positivo dentro de mi estancia en la universidad, ha sido demasiado, demasiado positivo. Y entro a Plural ya en cuarto semestre. Yo sabía que Plural Ibero maneja prácticamente 100% las temáticas de la diversidad sexual, sexogenérica y todo ello. También diversidades corporales, pero eso es un tema que no se ha desarrollado tanto. Vaya, la diversidad sexual es lo primordial. Yo quise entrar principalmente porque traigo el tema de la comunidad LGBT en las comunidades indígenas en Chiapas, cómo se vive. Es un tema, y basta decir que el tema de la diversidad sexual, todo lo referente a la comunidad LGBT, el bullying y todo ello, las causas, las consecuencias, son temas que pareciera que suenan mucho, pero son muy poco abordados, principalmente en entornos rurales. Es muy fácil, o quizá puede ser fácil en las ciudades, hablar sobre esto, pero en las comunidades es sumamente difícil. Me siento ahora realmente cómoda diciendo, bueno, la bisexualidad es lo mío, yo me identifico como bisexual, pero es algo que me ha costado mucho en el entorno rural, que todavía es. Y se puede decir rural porque son municipios tan pequeños que albergan a veces menos de 3,000 habitantes, entonces pues sigue siendo rural, aunque sea la cabecera municipal, ¿no? Entonces yo entro a Plural con este ímpetu de poder trabajar en ello, encuentro en Plural el espacio para empezar a hablar sobre esto dentro de la comunidad. Y para ellos y ellas también fue algo como muy interesante porque no se había hablado de eso. Entonces causó chispa en este momento, un año después de haber estado en la asociación, pues me nombran presidenta por la potencialización de llevar más temas diversificados, vaya. Entonces, es así como entro en Plural. Esta asociación ya lleva desde 2012 trabajando en todos estos temas, ya lleva varios años. Entonces, se han hecho bastantes actividades de las cuales pues ya es pues seguir hablando y hablando. Entonces, sería muchísimo decir todo lo que se ha hecho, pero en general creo que se ha expandido bastante, tanto dentro como fuera de la universidad, que han hecho pues trabajo colaborativo con otras organizaciones, con otras universidades, Anáhuac, ITAM, el TEC. Entonces ha sido pues, todo un universo lo que ya han trabajado. Yo ahora estoy ya un semestre presidiendo y pues tenemos varios temas como la masculinidad en emergencia, las nuevas masculinidades en emergencia, la comunidad LGBT en el entorno indígena. Lo hemos trabajado con departamentos de relaciones internacionales dentro de la Ibero, pues colaborando con It Get Better, teniendo un nuevo marco de cómo entender más allá del ABC de la comunidad LGBT, que es inmensa. Entonces, entender esas perspectivas es para mí realmente apasionante porque es parte de mi universo y de tu vida. Entonces, te lo dejaría ahí de momento, como esta primera parte. No, está increíble esta perspectiva que traes a Plural Ibero, porque creo que, o sea, de lo que mencionas, ¿no? Vienes de Chiapas, vienes de un contexto lejos de lo que pudiera pensarse de lo que es el contexto de Interlomas, ¿no? En Ciudad de México, donde está la Ibero, y de las muchas otras intersecciones que se cruzan en realidades de la comunidad LGBT, ¿no? Yo porque, por ejemplo, pienso creo que pasa muy seguido, puede pasar en cualquier lado, pero en las universidades privadas hay un choque de mundos, ¿no? De quienes vienen a aprovechar oportunidades eh, de becas, ¿no? Como en tu caso, como lo comentabas, y a un espacio en donde fue construido a lo mejor en un inicio para las élites o ha sido concentrado principalmente para las élites, ¿no? Lo que significa eso, ¿no? Entonces, en las experiencias de la comunidad LGBTQ+, de la Ibero, pues hay
una gama muy amplia, ¿no? Porque pueden venir de cualquier tipo de background en ese sentido, ¿no? De cualquier background socioeconómico, cultural, de estado de la república, en fin, ¿no? Identidades, ¿no? Las muchas que se pueden cruzar en una sola persona, ¿no? Eh, y creo que eso también habla de esas diferencias que hoy en día estamos buscando celebrarlas a grandes rasgos, pero también reconocer que esas diferencias por lo general han sido motivo de señalamiento, de hostigamiento, de acoso, ¿no? Eh, para hacerte sentir menos, ¿no? Hacerte sentir culpable, hacerte sentir vergüenza de tener alguna de estas etiquetas, ¿no? Ya sea de dónde vienes, de qué cultura vengas, de si vienes de algún grupo, comunidad indígena o nación indígena, si eres, eh, eh, tienes una identidad de género, una orientación sexual distinta, ¿no? A la cis o heterosexual. Y, y desde Plural Ibero, mi pregunta aquí sería, en estos años, porque mencionas que llevan desde 2012 y entiendo que pues no, obviamente no has estado desde el inicio, no eres la que lleva la batuta, ¿no? En este momento, después de varios liderazgos que han pasado por ahí. Pero ¿qué es lo que en tu experiencia, que has visto que la comunidad universitaria, ¿no? Al menos dentro de la Ibero, pero también dices, conectas con otros grupos estudiantiles. ¿Qué ves en común de estos retos que estudiantes LGBTQ se enfrentan en cuestiones de bullying, ¿no? En su espacio educativo o a lo mejor que vengan de situaciones hostiles? Porque también mencionas el trabajo que llevas en comunidades en Chiapas, ¿no? Pues también eso va a pesar en tu realidad como estudiante, ¿no? Por mucho que la universidad no sea el espacio en donde te sientas vulnerable o que seas hostil hacia contigo, pero pues eso va a pesar, ¿no? En tu desempeño, en tu salud mental, en tu productividad, ¿no? Como estudiante. ¿Qué has visto que en tu experiencia, ¿no? Que eso afecte a estudiantes LGBTQ hoy en día? Bueno, creo que poniendo como marco primeramente el marco de la Ibero es bastante inclusivo. Sin embargo, creo que todavía le hace falta, creemos nosotros y nosotras desde Plural, abonar más a que sea tangible. O sea, hay mucha, y eso aplica en cualquier entorno, ¿no? Se siente, bueno, hay visibilidad, se conoce el término, pero no es tan tangible, no se siente tan cercano. Entonces, ese es el tema. Sí existen muchísimos espacios de respeto desde al tomar clases, los profesores entienden este marco, pero yo podría decir, o sea, desde mi discurso, desde mi experiencia, que al igual que yo, otros dentro de Plural traen una historia en el que sí han lidiado con cierta discriminación en los espacios de la universidad, porque es algo que es inevitable, ¿sabes? No se puede decir, ay, la Ibero ya, pues, o cualquier otra universidad es totalmente inclusiva y abunda, se respira el respeto y todo. No, creo que llegar a un 100% ahorita, pues, es imposible. No podemos decir o homogeneizar todo y decir que no hay discriminación. Siento que sí la hay, sobre todo, o quizá no tan marcado como el que te digan o te ofendan en los pasillos, ¿no? Pero creo que con el hecho de que te puedan dar largas algún proyecto o en el que en cierta publicidad que quieras hacer te empiecen a poner ciertas modificaciones, creo que es un tipo de discriminación. Yo lo percibo así, lo puedo sentir así porque hay limitaciones
quizá no tan tajantes y no de manera violenta, pero sí existe esto de que vamos a pensarlo o ponemos otras cosas. O también, siendo directos, hay compañeros que sí han tenido que sufrir ciertos comentarios desde sus compañeros dentro de las aulas. Creo que algún ejemplo no lo tendría aquí porque es tan generalizado, pero desde mi historia, yo no he tenido que lidiar con eso. Quizá por el motivo que soy tan directa y que digo las cosas como son o como las veo, y si me las dicen, a veces, muchas veces ni las tomo en cuenta. Entonces, pues no puedo decir, me siento totalmente violentada, aunque sí lo estamos. Hay violencia simbólica, violencia verbal, psicológica. Entonces, dentro de la Ibero y cualquiera de otras estas universidades que son más abiertas, creo que no es tan marcada la violencia, pero sí te puedo decir que en la primera carrera que estudié en la primera universidad era impensable poder decirme abiertamente bisexual o me gusta esto o hablemos de estos temas, porque era una universidad tan cuadrada en la que ni siquiera existían asociaciones. O sea, solo era la carrera, talleres y esto y el otro. Entonces, ahí sí puedo decir que me sentí totalmente reprimida y creo que ha sido la peor violencia que he podido experimentar. Porque el que no tengas la libertad siquiera de platicar sobre la comunidad, sobre lo que te gusta con tus amigas, ha sido lo más triste y lo más fuerte. Porque tienes ganas de decir esto, te quiero contar algo y no puedo, porque sabes que vas a ser rechazada. Entonces, en ese marco de mi historia, de mi vida, sí fue triste. Parte de entrar a la Ibero y parte de encontrarme en plural y encontrar una comunidad fue un gran alivio, fue un canalizar el dolor, la liberación. Y es que esto puede sonar como que, como que fuera tan fácil, ¿no? No es fácil, ¿no? Creo que nuestras propias experiencias nos arrastran, pero en plural sí, pues está esta convivencia y esta comunicación, esta hermandad que dices, aquí hay un espacio en el que puedo decir lo que yo quiera y cómo me siento. Pero como te reitero, la violencia está expresa en cualquier modelo de nuestra vida, en cualquier parte, en cualquier actividad. Entonces, todos tenemos una historia al menos de rechazo, de ofensa, pero en algunos pues no es tan tajante. Claro, y ahorita que mencionas que hay un abismo, ¿no? De cómo te sientes en esta nueva carrera, en otra universidad, ¿no? Donde hay un grupo como Plural Ibero, y tu experiencia anterior hay un abismo, ¿no? Esta sensación de libertad y de qué temas puedes abordar y qué simplemente ser tú, ¿no? Y sin tener miedos a alguna represalia, ¿no? Y creo que de alguna manera quienes estamos haciendo algún esfuerzo para cambiar eso, para bien, ¿no? De mejorar ahí las cosas, en gran medida estamos haciendo algo que nos hubiera gustado que hicieran por nosotros, ¿no? Eh, y sobre ese punto, mencionas que pues bueno, en plural Ibero, en la Ibero en particular, ¿no? Hay muchas facilidades, ¿no? Hay mucho apoyo, encuentras que hay más voluntad que en otros espacios. Y al mismo tiempo, de todos modos, hay este reconocimiento, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo, que eso no blinda de que no vayan a ocurrir cosas, ¿no? Que no haya discriminación, que no hayan sesgos, ¿no? Que puedan a lo mejor ser, pues, un poco más subconscientes, ¿no? Hay ocasiones en las que a lo mejor no hay
mala fe, pero de todos modos incurres en situaciones que ponen en desventaja o en vulnerabilidad a alguien más por quienes son, ¿no? Y creo que eso es muy cierto y hemos visto que muchas empresas, hablemos de empresas, ¿no? Porque en universidades creo que hay apenas una ola de mayor apoyo, ¿no? A grupos LGBT estudiantiles en los últimos años. Y de todos modos hay muchas resistencias, ¿no? Pero en las empresas vemos que hay este avance desde hace varios años a impulsar, ¿no? Iniciativas a favor, a beneficio de la comunidad LGBT interna y externa, ¿no? De estas organizaciones. Y hay certificados y hay distintivos y de todos modos pasan cosas, ¿no? De todos modos hay incidentes, de todos modos hay situaciones de discriminación. Y creo que algo que la gente no llega a dimensionar justo es de que el que tengas todas estas iniciativas, el que tengas toda esta estructura a beneficio de la comunidad LGBT no va a evitar que ocurran cosas, te va a preparar para responder, ¿no? De manera ética y oportuna ante esas situaciones, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo has visto que eso eh, se da, ¿no? Más allá de dentro de la Ibero, o sea, con esta relación que el grupo tiene con otros grupos estudiantiles y con otras organizaciones, ¿qué es lo que ves que ocurre en ese sentido? ¿La gente está reaccionando eh, de manera ética y oportuna en estas situaciones? Y si no, ¿qué falta ahí? Porque creo que podemos detectar mucha buena voluntad, pero a la mera hora que se ponen a prueba estas estructuras, a la hora que se ponen a prueba los protocolos y todos estos procesos, ¿no? La gente minimiza las cosas, ¿no? La gente manipula, la gente hace gaslighting, ¿no? De la situación. ¿Qué está faltando ahí desde tu perspectiva? Mira, yo siempre he sido la idea de entre más compartas, más hables sobre el tema, sobre la experiencia, más se va a conocer y a más personas podremos conectar. Precisamente hace unos días estaba hablando con quien se encarga de la Procuraduría de Derechos Humanos dentro de la Ibero para hablar un poco sobre cuáles son los protocolos de inclusión, cómo procede, pues ante un caso de violencia, de discriminación y todo. Entonces me explicaron todo lo que hay que pasar. Es un proceso bastante factible, pero lo que me comenta es que pareciera que la Procuraduría, y no creo que solo en la Ibero, en todas las universidades, o quizás sea un fenómeno que se replique, no está la denuncia. O sea, como que la cultura de la denuncia y de poder llevar a proceso ciertos casos de discriminación. Parte de esto sucede, creo yo, porque existe cierto temor a ser estigmatizado por tal caso. Porque simplemente a veces hay rumores dentro de la universidad y estallan, o sea, y se vuelven grandes chismes en el que quedan súper marcada la persona. Y no sé, te puedo decir un chisme no precisamente de la comunidad, pero sí, de que pasó algo y la persona queda súper marcada y ya le empiezan pues a buscar y todo, la señalan. Entonces creo que sucede eso. Creo que las redes sociales también, ahora tomando ese tema, son arma de doble filo, tanto te pueden ayudar a continuar con la demanda y hacerlo más fácil, como te pueden estigmatizar. Entonces, decíamos con esta persona encargada de que por qué no hay denuncias, por qué no recurren a la Procuraduría, y creo yo que es porque falta hablar más sobre el tema. Yo le decía, es que en la universidad no es suficiente que haya un protocolo de inclusión cuando nadie lo ha bajado de la página de la escuela y lo ha leído. Pueden haber miles de PDF en la plataforma, pero si nadie los ve, nadie se informa, creo que
siguen siendo temas guardados y que siguen siendo ignorados, tanto por el cuerpo administrativo, docente, como por el propio alumnado, ¿no? De que no los conoce, no los lee y no sabe sobre eso. Entonces, sigue siendo esta ignorancia consciente, podría decir, de que sabemos que hay un problema, hay un tema y queremos seguir desconociéndolo, ¿no? Entonces, también creo yo que esto influye mucho de que no se esté hablando de los temas. Yo lo que proponía también dentro de la escuela es hacer estas campañas, ya sean tanto impresas como visuales en la plataforma, hacer capacitaciones, pláticas, rec no recurrentes, ni tan recurrentes, porque cuando les digo recurrentes creen que ya como cada mes, cada semana, pero creo yo que pueden ser periódicas y bien organizadas para hablar y platicar sobre este tema, para canalizarlo, porque de esta forma es como se crea la confianza para poder denunciar, para poder platicar, para poder llevar a proceso algo. Creo yo que es eso, el temor a que tu imagen quede dañada. Eso lo veo mucho dentro de los estudiantes, de que tenemos incluso, podría decir yo, hasta cierto punto temor de que, ay, no, mejor no lo digo, o porque se van a enterar, o qué sé yo, porque quieras o no, todo el mundo se entera. Entonces, siento que es importante primero crear confianza y seguir hablando. Es como hablar de violencia, hablemos de feminicidios, hablemos sobre la discriminación, sobre la comunidad, sobre la diversidad. Entonces, eso siento que sería un pilar central para poder crear esta cultura de confianza en las propias instituciones, en los propios protocolos que pueden funcionar, pero si no existe esta iniciativa, van a seguir siendo aparatos sin función, ¿sabes? Entonces, Claro. esto pasa, te puedo decir, dentro de la escuela, que nos hace falta más esta confianza entre nosotros, pero creo que también es un fenómeno que se replica en cualquier otra universidad y sobre todo en universidades cerradas, tan cerradas como te digo, tan cuadradas, donde el hecho de acusar a un profesor te puede costar la materia, te pueden reprobar, puede haber alguna otra represalia, entonces es esto lo que se vuelve más difícil. Y qué fuerte, porque, bueno, en primer lugar, ahorita me saltó, hay una Procuraduría de Derechos Humanos como tal en la Ibero, o sea, no, me sorprende y no me sorprende porque pues llevan trabajando estos temas desde hace mucho, pero me sorprende porque nunca había escuchado que hubiese como un departamento con con ese nombre, ¿no? Porque te dice pues ya hay un cuerpo administrativo dedicado a, pues supongo que la investigación misma, ¿no? De cómo abordar estos temas y responder y prevenir, ¿no? O sea, como que habla de toda esta conexión de responsabilidades, ¿no? Y me sorprende gratamente. Ojalá hubiesen más equipos de personal administrativo en las universidades con esas tareas, ¿no? Pero eh, ahorita que mencionas esta parte de cómo sí, hay que seguir insistiendo, hay que seguir poniendo el tema en la conversación todo el tiempo, ¿no? Estamos tan acostumbrados a callar, a sentir vergüenza, a no querernos ver como las víctimas de, ¿no? Y súmale, pues, todos los demás factores que también se conectan con asuntos de género, de por qué las mujeres cis o trans no denuncian inmediatamente una situación de acoso o de abuso, ¿no? Porque precisamente pues se les va a echar la culpa, hay todo un estigma alrededor de ello, ¿no? Se les va a creer más a las personas que están siendo señaladas, ¿no? O sea, como que hay todo un eh, aparato social, ¿no? Que juega en contra de quienes ponen una denuncia. Hasta parece que las cosas están diseñadas casi casi para que uno no lo haga, ¿no? Y, y esto de poner la conversación al frente es romper con el estigma, es
es colocar las responsabilidades en quienes deberían, ¿no? O sea, de las autoridades de poner, ¿no? Todas las herramientas y recursos necesarios para abordar esto, ¿no? De manera ética, y del lado una vez que se encuentre responsable a alguien, pues sí, sí que hayan consecuencias, porque, por ejemplo, vimos no hace mucho, ¿no? Hace poco, una serie de casos de docentes en particular, hablando en contra de las identidades de género, haciendo burla, ¿no? Del lenguaje incluyente, acosando a estudiantes trans y no binarias, en fin, ¿no? O sea, cuando eso no solamente ocurre de estudiante a estudiante, sino de docentes, ¿no? A estudiantes, pues el problema es más grande de lo que se suele creer, ¿no? De que el bullying pasa entre pares, pasa entre estudiantes. No, eso pasa también desde posiciones de poder, ¿no? Y que, bueno, entre pares también hay estas dinámicas de poder, ¿no? O sea, efectivamente alguien que acosa cree tener el poder sobre la otra persona, ¿no? Para poder hacerlo. Pero cuando pasa de parte de mismos docentes y que la respuesta de muchas de estas autoridades rectoras de las universidades simplemente haya sido de, bueno, no estamos, no estamos de acuerdo con esas visiones y aquí todo bien, aquí no vamos a tolerar eso, pero no hay consecuencias, no hay pues estas acciones para la no repetición, porque lo que buscas es que una vez señalando algo, no se repita, ¿no? Sobre este punto, ¿qué es lo que crees o de lo que han trabajado en Plural Ibero? ¿Qué es lo que recomiendan justo para el tema de la no repetición? Caen temas de discriminación o de acoso escolar, ¿no? Sea entre pares o sea entre personal, del personal a estudiantes, o incluso hasta entre docentes, ¿no? También pasa. ¿Qué recomendarían justo para la no repetición, ¿no? De qué hace falta, por qué no se cierra bien ahí las acciones, ¿no? O sea, hay mucha prevención a veces, o se habla mucho de la prevención, todo en papel está perfecto, ¿no? O sea, actualizan puntos y comas en los protocolos y manuales y todo, y de todos modos no hay denuncias, ¿no? Y de todos modos, cuando las hay, ¿cuál es ¿sabes? El índice de casos resueltos satisfactoriamente, ¿no? ¿Por qué no se cierra ahí? ¿Y qué es lo que recomendarían? ¿Qué es lo que tú recomendarías para que justo haya esta visión de prevención, como dices, hablando de las cosas más seguido, como mencionabas, pero también de la no repetición? ¿Qué hace falta ahí? Bueno, creo que darte una respuesta como tal es sumamente compleja, porque para empezar yo te podría o podríamos decir que esto es más un tema de construcción personal. La deconstrucción bajo este sinónimo de poder en el que estamos hundidos como sociedad, en el que solo se acepta o es bien aceptada la condición binaria, ¿no? Entonces, creo que se iría más por el tema de la concientización efectiva. O sea, esto es un tema que también se habla mucho y que dices, bueno, pues antes o tener este deseo de que haya una deconstrucción, porque a partir de ello comprendes más a profundidad cuál es esta diversidad de nuestra propia humanidad, pues dices, vámonos a una concientización efectiva que realmente pueda hacer que tanto profesores, profesoras puedan entender este tema o cuál es el objetivo de los protocolos, por qué existen, por qué también está el lenguaje inclusivo y por qué hay que respetarlo y manejarlo. Lo que se teme mucho ahora es que, y es lo que tú dices, parte de esta repetición es que solo se están siguiendo los protocolos como procedimientos.
como si yo fuese profesora y digo, pues solo lo voy a respetar y en el aula voy a respetar el lenguaje inclusivo, pero de la escuela para mi casa me vale y muestro expresiones de odio. Entonces, eso es a lo que no queremos llegar y eso no es lo ideal y es lo que sumamente un contexto infeliz porque nada más se sigue bajo como recetas, ¿no? Voy a respetar eso en ciertos marcos, pero fuera de eso, no. Entonces, ese tampoco es el objetivo de los protocolos y de las instituciones dentro de las universidades, sino que haya este pleno respeto, esta plena pues aceptación ya es otro término que también desprende muchos otros puntos de análisis, pero sí la inclusión y que haya una dinámica pues óptima, tanto de aprendizaje como por parte de los alumnos y de los profesores, ¿no? Entonces, creo que como plural o desde mi perspectiva también sería esta concientización, pero pues haciendo siempre hincapié en cuál es el trasfondo de ciertos temas, por qué existe el lenguaje inclusivo, porque, o sea, no es porque se nos pegó la gana y ya hablemos así, ¿no? O escribamos así, no, es toda una lucha que viene de tantos años y que te muestro y te digo y de dónde viene, y ese es el objetivo de. Entonces, hablar sobre todo eso llevaría muchísimo tiempo, pero ese tiempo hay que invertirlo. No solo por el simple hecho de, es que lleva tanto y tanto, ya no lo vamos a hacer y solo digamos que se va a respetar como hablen y como escriben así. No, hay que hablarlo, concientizar, platicarlo, promoverlo, sobre todo el objetivo de dónde viene y así poco a poco quizá encontremos a una sociedad realmente abierta a la diversidad del mundo. Entonces, creo que el punto, pienso yo, es no dejar de hablar, no dejar de divulgar, no dejar de crear estos espacios como estos, de que van a llegar a los oídos de otras personas y van a entender un poquito o profundizar más en qué es la diversidad de nuestra humanidad. Precisamente el otro día estábamos dando un taller y estaba una persona de cerca de 50 años, creo, y nos hablaba de las experiencias de cómo muchos de sus amigos eran golpeados, uno de ellos creo que fue asesinado porque era homosexual, entonces a ella le daba mucho gusto poder participar en uno de esos talleres porque encontraba al fin una luz que sus amigos no vieron en ese momento o que ella también no había encontrado. Entonces es tan fuerte porque tú dices, ya pasaron 30 años, entonces si en esos 30 años se fue hablando mucho del tema, se fueron haciendo luchas, valió la pena para que hoy ella pudiera escuchar este taller y para que sus hijas ya estuvieran enteradas y totalmente conscientes de cómo va el mundo y cómo es el mundo y cómo debe ser el mundo. Un mundo de respeto a todos los colores y sabores que hay. Entonces, es no dejar de hablar, es seguir promoviendo y que estos espacios en todas las universidades no se cierren, que todas las universidades puedan escuchar y puedan abrir un camino para hablar sobre lo que no es hablado, para hablar de lo que a veces da miedo, porque les da miedo reconocer la existencia de lo que es distinto. Y el no reconocer es seguir creando un sistema de opresión, de discriminación, de odio, que después va a llevar al suicidio, a la violencia, a estar reprimido. Entonces, es toda una cadena, que si nos ponemos a pensar, es toda una cadena, pero que eso es a lo que las universidades públicas y privadas tienen que hacer, tienen que apostar por el bienestar realmente tanto de sus profesores como que puedan aprender, como de las y los estudiantes para que puedan vivir plenamente. Claro. Yo lo dejaría por ahí. Claro, totalmente. Y mira, eso se conecta muy bien con mi siguiente pregunta, que está como dividida en dos partes. Para ir cerrando la conversación, porque nos podríamos seguir como hilo de media aquí sobre este tema en particular, porque siento que hay muchas otras aristas, hay muchas otras
cosas que a lo mejor nos dan pie para una conversación más adelante, pero con esto que señalas de estas áreas de oportunidad y de cómo el componente humano a veces se pierde, ¿no? Porque o todo es estadística o todo es como de aquellas, ¿no? Aquellas personas, aquel grupo. eh, la gente cuando piensa en diferencias se lo toma muy como pues, en lo que nos separa más allá de lo que nos hace especial, ¿no? Y lo que nos puede poner como fortaleza en lo que hagamos, ¿no? ¿Por qué crees? Y a lo mejor esto es una pregunta muy, muy ambigua, ¿no? Muy, muy existencial casi, casi. Pero la primera parte de esta pregunta es, ¿qué es lo que también hace falta que desde estos espacios, ¿no? O sea, porque siempre puede haber oportunidad para mejorar las cosas, ¿no? De cómo hacemos las cosas. Y pocas veces hay espacio para una retro constructiva, ¿no? ¿Qué hace falta de este lado? Eh, ¿Qué es lo que no estamos haciendo? No necesariamente por falta de voluntad o por no querer, sino porque pues a lo mejor, o sea, se hace mucho con lo poco que se tiene, ¿no? Em, pero ¿qué podríamos hacer mejor para abordar estos temas como el acoso? Y dejo una semillita de, creo que estamos muy acostumbrados a pensar en términos de víctima y villano, ¿no? De quien es violentada y quien violenta, ¿no? Cuando del lado de la violencia también es más complejo que nada más eso, ¿no? O sea, a lo mejor nos referimos a un evento, ¿no? Pero sin quitarle responsabilidad, hay que entender de dónde viene y qué pasó y por qué piensa de cierta forma y cómo cambiar eso, ¿no? O sea, hay poco en ese tipo de prevención. Creo que hay mucho por hacer ahí también, ¿no? Hay quienes son violentas porque también en gran parte de su contexto llegan a ser víctimas de sus circunstancias y de dónde vienen y están proyectando muchas cosas, ¿no? Entonces, pero desde tu punto de vista, ¿qué podemos hacer mejor de este lado, de quienes hacemos este trabajo de prevención y de cambiar las cosas a beneficio de nuestra comunidad? Y la segunda parte es, ¿cuáles son tus esperanzas para el futuro, ¿no? De con lo que estás haciendo, con lo que has aprendido, con lo que tienes en mente de lo que estás trabajando con tus colegas en Plural Ibero. ¿Cuáles son tus esperanzas en estos temas? Bueno, creo que con respecto a la primera pregunta, creo que antes de hablar sobre la prevención, sobre la denuncia, sobre la discriminación de adentro hacia afuera, primero hay que analizarnos desde adentro, o sea, es como muy básico, ¿no? De primero nosotros, ¿dónde estamos posicionados y posicionadas y hacer este tema del recogimiento de experiencias? Creo que, por ejemplo, desde mi discurso, hablar sobre la discriminación de la comunidad LGBTQ dentro de las comunidades indígenas ha llevado todo un proceso de recogimiento de experiencias, porque yo no puedo basarme únicamente dentro de lo que yo he sufrido. Puedo decir que yo he sufrido, pero hasta cierto nivel no ha sido del todo eh, fuerte, sumamente fuerte o traumatizante como sí lo han padecido otros dentro de las comunidades. Entonces, esta suerte de recogimiento y de hacer estos círculos, estos canales de comunicación, hace que podamos construir mejores estrategias para hablarlo hacia afuera y promover. Creo que para luchar primero hay que conocer cuáles son las historias, las llagas, el sufrimiento, para hacer algo efectivo después.
Entonces, creo que como comunidad y como promotores del respeto a los derechos de nuestra comunidad, hay que estar en contacto realmente con estas historias, pero hacer no solo contacto y dame tu historia y ya muchas gracias, sino que realmente se haga una comunidad en la que sí se encuentre el apoyo efectivo en el momento. Porque creo que como en toda lucha, dentro de las poblaciones que están pues encausadas por cierto tema, a veces hay fragmentaciones, ¿no? O sea, hay divisiones y hasta puede llegar a haber roces. Dentro de nuestra comunidad también puede llegar a haber discriminación incluso dentro de nosotros porque es lo que yo he visto. No las cierta población de la cabecera municipal, por ejemplo, que es de la comunidad LGBT, puede ha llegado incluso a discriminar y violentar a los que son de la comunidad LGBT, pero en entornos rurales. Y existe este contraste, este choque, que si no se rompen pues esos obstáculos, pues va a seguir habiendo división y no, pues no vamos a llegar a un consenso, a uno donde realmente todos podamos salir adelante. Entonces, primero conocernos, hablar, comunicar, estructurar y lanzar, que es lo que va a dar más impulso, porque está recogido de las experiencias y de la fortaleza de toda una comunidad que viene detrás y que la respalda porque son sus experiencias. Y en cuanto a la segunda pregunta, que es, ¿qué vemos? ¿Qué esperanza tenemos? Yo tengo muchísima esperanza, soy una persona de muchísima esperanza que ve como que hay mucha luz en el futuro, aunque cueste, y sé que va a costar, pero sé que vale la pena. Lo que estoy hablando hoy va a valer la pena mañana, porque alguien lo va a escuchar, ya sea una o dos personas o las que sean, va a ver este canal de confianza y comunicación y sé que es lo que estoy transmitiendo. Entonces, también para Plural existe este entusiasmo de seguir hablando sobre cualquier tema. Ahorita traemos mucho lo que te comentaba, las masculinidades en emergencia y cómo romper paradigmas, cómo ver la masculinidad desde otro enfoque, porque tampoco es decir, ay, lo masculino, lo heterosexual es totalmente malo o ha causado tanta violencia. No, todo tiene un enfoque, entonces ya no es cuestión a veces de ver bueno ni malo, es una temática de claroscuros que hay que analizar porque todos tienen una historia. Entonces, estamos trabajando mucho en ello. El tema del binarismo y de lo que es lo no binario, hablando como el ABC, de dónde viene, cómo se ha eh, hablar sobre eso y también cómo el colonialismo ha traído consigo pues estas estructuras de las que yo te digo, hablo mucho de estas estructuras de poder porque son las que existen. Entonces, hay mucha esperanza, hay mucho entusiasmo y creo que es lo que queremos nosotros heredar, por así decirlo, a las generaciones que vienen de universitarios y universitarias. Y sobre todo, queremos que la visión de Plural, el trabajo y el semillero de activistas que queremos eh, y que creemos estamos formando, traspasen las paredes de la universidad y vaya y lidie con otras organizaciones. Porque el punto no es crear solo inclusión dentro de la Ibero, dentro del TEC, dentro de la NAHUAC, es crear inclusión en todo nuestro entorno, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Ese es el tema, romper los muros e ir más allá. Que Plural sea el propulsor para decir, aquí me encantó, aquí me apasionó hacer esto y voy a hacer algo más después. Entonces, es a lo que vamos. Y pues sí, tenemos entusiasmo, pero hay obstáculos, van a valer la pena afrontarlos, pero ahí vamos a estar. Excelente, excelente. Pues aquí vamos a seguir con las puertas abiertas para ustedes, para hablar de estos temas y de conectar siempre con estos esfuerzos como Plural Ibero. También mencionar que Plural Ibero es un integrante del Consejo Estudiantil de It Gets Better México. Tenemos este consejo justo como para impulsar estos temas de qué es lo que una organización como It Gets Better México pueda ofrecer, ¿no?
a las agendas de cada uno de estos grupos estudiantiles y pues es todo un honor tenerles ahí también participando. Muchísimas gracias por haber venido aquí a este espacio, Rubí, y seguimos en contacto. ¿Cómo podemos encontrar a Plural Ibero en redes sociales? En redes sociales, en Instagram, pues estamos Plural Ibero, tal cual. Ahí nos encuentran, es la red que más manejamos. Igual en Facebook, Plural Ibero, nos encuentran súper rapidísimo. Y un correíto, pluralibero@gmail.com. Ahí estamos en todo momento, entonces esas son nuestras canales. Perfecto, muchísimas gracias, Rubí, y muchísimas gracias a quienes nos escucharon esta semana. Suscríbanse al podcast Así que quieres hablar de en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados, y estén pendientes para la siguiente conversación la próxima semana. Muchas gracias también al equipo de producción, a Alexis Lizárraga, a Alex Camarillo y a todo el equipo de Homosensual por este espacio. Nos estamos escuchando la próxima semana. Bye.